Primero, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo soy Lando, que me está escribiendo. Nada, como le comentábamos, somos un grupo de estudiantes y egresados de psicología, ¿no? Interesados en su trabajo, y precisamente queríamos hacerle algunas preguntas, ¿no? Ya Eh, veo que ahí se coló Darwin. sí, usted ya lo conoce, sí, sí. Buenas Eh, tardes, doctor. sí, Sí, es un acosador mío. sí. Sí, pues primero queríamos que se presente a ver un poco el equipo de que hemos estado organizando esta entrevista. Primero tenemos a Jonathan, no sé si podrías mandar un saludo. Eh, bueno, doctor Rives, la verdad es un honor conocerlo y muchas gracias por aceptar la invitación. No hay Y de yo, qué. y ahí en su momento le haré las preguntas respectivas, ¿no? Ya está, perfecto. Ahí tenemos también a Diego. Diego, ¿podrías saludarlo? ¿Qué tal, doctor? Doctor Rives, muy buenas tardes. Igual que Jonathan, es un honor nuevamente escucharlo. Qué bueno, gracias. Perfecto. Y aquí también tenemos a Darwin, que usted ya lo conoce. Ya lo había... Así es, ya lo conozco. Ya me conoce, ya sabe ahí quizás, pero bueno, igual un honor ahí tenerlo por aquí. ¿Estás aquí en Jalapa todavía? Sí, estoy en Jalapa. Igual con los chicos, pues ahí tenemos algunas preguntas que ellos se han formulado. Ahí para mí una por ahí me colé, pero igual, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas- Perfecto, doctor. Entonces, iniciamos con las preguntas que hemos elaborado aquí, ¿no? Con el grupo. Entonces, la primera sería eh, respecto a las llamadas funciones sustitutivas. ¿Qué dificultades se han presentado en el estudio experimental de las funciones sustitutivas? Y si existen desarrollos metodológicos a partir de las precisiones que usted ha hecho en teoría de la psicología acerca de los contactos de extensión. Bueno, en el libro ahí pongo cuáles son los problemas que había con lo que llamaba funciones sustitutivas en teoría de la conducta, porque en realidad no se sustituye nada, ¿no? Entonces, el término nos hacía siempre estar buscando alguna forma de reemplazo a través del lenguaje, y eso hacía que a veces se confundieran relaciones puramente de acoplamiento con funciones de tipo sustitutivo, ¿no? La gente creía que hablar acerca de las cosas que no están, o de lo que no se ven, o de lo que está en el pasado, o de lo que va a ocurrir, implicaba funciones diferentes a las de puramente acoplamiento, ¿no? O de alteración. Aunque por ahí empecé teoría de la conducta, porque la las primeras funciones que identifiqué fueron las de sustitución, que están publicadas en el libro de Lenguaje y Conducta con Harsem. Claro, el libro es del 90 por la edición, pero ese artículo fue escrito en el 81, 82. O sea que es anterior a teoría de la conducta, y por ahí empecé las funciones. Y también tiene que ver con el problema de cómo consigo el lenguaje. Quizá ahora no diría lo mismo que he dicho siempre, que entre lenguaje morfológico y lenguaje funcional, la distinción que hacía yo en términos de sustitución, eso también ya no, ya no encaja. A ver, se meten aquí siempre cosas. No más falta que me aparezca el rey Juan Carlos bailando para acabar de... Entonces, en la nueva manera de sistematizar los contactos, pues lo que
lo que realmente ocurría en la llamada sustitución referencial era que extendías contingencias de una situación a otra, no es que no las sustituías, sino que las extendías. Y por consiguiente, la extensión de contingencias implica que una vez que se ha dado la extensión, que es un episodio, es el episodio mismo de mediación y desligamiento del proceso, entras en otro tipo de contacto, normalmente un contacto de acoplamiento o un contacto de alteración en la nueva situación. Estás extendiendo, de hecho, contingencias de alteración o acoplamiento de una situación X a otra situación. Y entonces, al hacer la extensión, entras bajo el contacto de acoplamiento o alteración, lo cual quiere decir que, a diferencia de lo que se planteaba antes, los contactos de extensión son muy breves, ocurren, y en el momento en que ocurre deja de haber extensión, no es algo que estés haciendo todo el tiempo, ¿no? Y también quiere decir que realizamos muchos más contactos de extensión de los que suponemos. No en términos de que nos refiramos a cosas, sino en términos de que extendamos contingencias a otras situaciones. En ese sentido, ¿no? No son tampoco las más frecuentes, pero en ese sentido podemos pensar que ocurren con mayor frecuencia de lo que se planteaba originalmente en teoría de la conducta. Pero son ya, obviamente, episodios funcionales totalmente distintos a los que se planteaban, ¿no? En el caso de los contactos que se llamaban no referenciales, y que ahora llamamos de transformación, ahora se plantean como contactos normalmente que tienen una cronología muy extendida, rara vez se dan en episodios breves, sino que van ocurriendo, parando, se van recuperando, etc. Y no son simplemente traducciones entre conjuntos de respuestas de tipo lingüístico, sino que ahora lo planteamos como una reordenación funcional de todo un dominio de prácticas referenciales. Y ese reordenamiento de la práctica referencial, que solo se puede hacer hablando sobre la práctica referencial, no se puede hacer de otra manera, no lo traduces, cambias no solo el sentido de las palabras, sino que cambias el sentido de la práctica, que incluye palabras y no palabras. Eso es lo que es importante. Una vez que se da la transformación, igual, el sistema queda como un sistema de patrones activos-reactivos que se ajustan a contactos de tipo de alteración y de acoplamiento, ¿no? o de comparación. Entonces también, una vez que se logra la transformación, esos patrones se convierten en patrones que se usan para acoplamiento, alteración, etc. No estás transformando todo el tiempo. Y eso es muy importante porque explica que, por ejemplo, y es un ejemplo que doy casi siempre, los matemáticos, cuando aprenden matemáticas, lo que aprenden desde el punto de vista del contacto psicológico al iniciar, es básicamente, son contactos de acoplamiento los que realizan. No hay ninguna abstracción en el sentido tradicional, esa de que reordenaste el mundo, ¿no? La transformación que produjo el sistema que están aprendiendo es del que hizo el sistema. Entonces, si estás trabajando con integrales de Riemann, la transformación la hizo Riemann. Todos los demás matemáticos están en el puro acoplamiento. No hay ninguna diferencia entre hacer matemáticas o hacer cualquier otra cosa. Y eso es muy importante. A menos que tú alteres la forma en que defines todas las relaciones que se dan entre los elementos convencionales de un sistema matemático. ¿Sí? Y obviamente lo que cambia es tu práctica referencial respecto al propio sistema matemático. Y claro, en ese momento se da una transformación, pero después se acaba. Es decir, cuando Einstein, y él mismo lo dice, es decir,
llegó a la idea de cómo identificar la constante en la luz que le permitía hablar de la relatividad del tiempo respecto a la posición en el espacio. En ese momento se dio el contacto de transformación. Pero después, y él mismo lo dijo, encontrar la fórmula matemática que lo describe fue mecánico. No tenía ningún particular. Y todos los que usan la teoría de la relatividad la usan en términos de acoplamiento. O de alteración, si van a hacer tecnología o alguna otra cosa. Entonces la diferencia es muy grande. Entonces las preparaciones que tienes que hacer, pues tienes que ajustarla al tipo de situaciones y contingencias situacionales que vas a extender y al tipo de dominios referenciales que quieres transformar. Entonces, no hay una preparación única, ¿no? De hecho, la idea fundamental es que no hay preparaciones únicas. Debe haber diversos tipos de preparaciones dependiendo del tipo de interacciones reales que tú quieres representar de manera abstracta en un contacto, en un campo, ¿no? Es decir, puedes hablar de ellos en términos de un contacto, pero los contactos, a la hora en que los operacionalizas en términos del sistema de contingencias de ocurrencia y contingencias funcionales que se van a desarrollar, pues van a cambiar, ¿no? Siempre el tener preparaciones experimentales únicas restringe y estereotipa la investigación, no es recomendable, ¿no? Cuando Skinner hablaba de la tasa de respuesta como la unidad básica de análisis, lo que hizo fue matar el análisis, ¿no? Que la gente dejó de ver otras cosas, ¿no? Y si pensamos en una sola preparación experimental, vamos a matar la forma de analizar un determinado contacto funcional. Un contacto funcional puede tener 20, 30 preparaciones experimentales distintas para estudiarlo. Depende qué tipo de fenómenos queremos estudiar bajo ese contacto. Ok, doctor, muchas gracias por su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta que hemos preparado. ¿Qué hallazgos relevantes obtenidos mediante el empleo experimental de la denominada caja de Schoenfeld nos podría comentar? Bueno, la caja de Schoenfeld es simplemente un dispositivo experimental para hacer explícito lo que llamaríamos el espacio dentro de los episodios psicológicos, ¿no? Claro, cuando nos movemos a humanos, el espacio es totalmente distinto, es decir, no, no tiene que ver con movimiento y desplazamiento, si acaso en algunas ocasiones con movimientos locales, desplazamientos locales, o con la misma forma en que se estructuran los patrones de tipo referencial, porque los patrones de tipo referencial, pues al tener secuencialidad tienen espacialidad, obviamente. El tiempo siempre es una variación en el espacio, ninguna otra cosa, ¿no? Es hacer explícito el espacio en una disciplina que siempre solo ha hablado del tiempo, ¿no? Los fenómenos psicológicos solo ocurren en tiempo porque el alma era puramente temporal, ¿no? La cognición es temporal, todo es temporal. Como no había sustancia dura que tocar y ver cambios, pues todo era en tiempo, ¿no? Como el espíritu, ¿no? En la caja de Schoenfeld lo que tenemos es que podemos hacer dos tipos de cambios espaciales en el ambiente, cambios locales. Es decir, cuando hay un acontecimiento en un lugar, eso es un cambio en el espacio, y ahí es donde aparece el tiempo, ya hay tiempo. Cuando hay un cambio en el espacio, aparece el tiempo. Si no hay cambio en el espacio, no hay tiempo. El tiempo siempre es un cambio local o de posición en el espacio.
Puedes incluso mover, puedes desplazar los objetos en el espacio, cosa que normalmente no hacemos en psicología, pero los puedes desplazar. La tesis de Jonathan es un intento de desplazar el objeto en el espacio. Pero al mismo tiempo tienes el desplazamiento del individuo, el desplazamiento como cambio de posición respecto a los objetos, como cambio de posición respecto a sí mismo, y luego los cambios locales en la posición. Por ejemplo, cuando una rata aprieta la palanca, no cambia de lugar, pero sí cambia de lugar su mano. Hay movimientos locales, y eso es lo que llamamos instancias específicas de respuesta, o respuestas moleculares o micromolares, que siempre son cambios locales. O como hay una respuesta de orientación, tú te volteas, este es un cambio espacial en el comportamiento. Entonces, prácticamente todas las formas de reactividad se caracterizan por ser cambios espaciales. La temporalidad está vinculada justamente al cambio espacial. Cada vez que cambia algo, decimos que ocurrió una respuesta, medimos la duración de la respuesta en términos del cambio que está teniendo lugar. En el momento en que para, es decir, que el espacio se vuelve otra vez estático, también cambia el tiempo, para el tiempo es cero otra vez. Entonces, bueno, en la caja de Schoenfeld, en general, yo creo que la conducta animal, he cambiado mucho mi manera de ver a partir de teoría de la psicología. A lo mejor es el tercer Rives, no el segundo, o el cuarto Rives, o el quinto Rives, no sé, porque a la gente le gusta ponerle números cuando cambias de posición. Hablan del primer Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, del joven Marx, del viejo Marx. Pues yo ya debo estar en el quinto o sexto, probablemente, porque soy un poco más voluble y lábil que ellos, pero quizá porque la psicología es más desastre y tienes que ir cambiando más de posición para tener una precisión. Pero lo que hay aquí es que la conducta animal te sirve para poder, vamos a decir así, ensayar análisis de dimensiones y espacios que son importantes y que en los humanos no lo puedes hacer muchas veces por simplemente aspectos de tipo ético, aspectos de tipo fáctico, que no es posible tampoco. Y a veces porque en el caso de los seres humanos, la misma dimensión espacial no es muy relevante. Cuando tú ves un atleta corriendo en una pista, pues la pista ya está marcada, no hay nada que estudiar. Cuando ves a un excursionista, pues el excursionista lleva brújula, lleva un mapa, no hay nada. Es decir, lo que llamarías la locomoción como tal no es muy relevante. No es muy relevante, es más un aspecto de condición física que otra cosa, no es un problema psicológico. Cuando vas de una ciudad a otra o te mueves dentro de tu ciudad, pues tomas un autobús, sabes las calles por las que vas, está marcado, no, eso no tiene nada que ver con la psicología, tiene que ver con algunas otras cosas. Entonces lo que hace la caja de Schoenfeld es que hace evidente lo que no era evidente. Es decir, podemos empezar a estudiar a partir de ahí las dimensiones de medida molar del comportamiento psicológico, las hace explícitas y después vemos cómo las podemos nosotros identificar ya en las situaciones en que estamos en el comportamiento humano. La direccionalidad, la persistencia, la preferencia, el vigor y la variación, que son las dimensiones molares que siempre se dan en espacio. Pero que si no hubiéramos empezado por la caja de Schoenfeld, no hubiéramos podido identificarlas con tanta claridad directamente en el comportamiento humano, porque casi no nos movemos. Y ahora en épocas virtuales nos movemos todavía menos que antes. Entonces, el movimiento hay que recordarlo básicamente. Otra vez se vuelve a meter aquí una cosa. Odio las computadoras realmente. Si pudiera destruirlas todas, lo haría.
en el comportamiento humano, desde el punto de vista de comportamiento psicológico, ojo, el, el movimiento como tal, en términos especialmente de desplazamiento, no es muy pertinente, ¿no? Y hay que recordar que el concepto de movimiento originalmente, que viene del griego, movimiento quiere decir cambio. Entonces lo importante son los cambios. Y los cambios en comportamiento psicológico son cambios funcionales, no son cambios mecánicos. Los cambios funcionales implican obviamente cambios mecánicos y de otro tipo, cambios químicos, cambios biológicos, pero no se reducen a ello. Entonces, los cambios como lo que hay que estudiar en el comportamiento psicológico, los tenemos que analizar en términos de las dimensiones molares. Y entonces, claro, lo que llamamos direccionalidad del comportamiento no es si la rata va de un bebedero a otro, sino, por ejemplo, si cuando tú tienes que realizar una comparación, empiezas por el principio, empiezas por el final, escrutas todo el patrón de estímulos o no lo haces, etcétera. Y eso ya es otro problema, es totalmente distinto. Entonces, puedes estudiar lo que tradicionalmente se ha llamado percepción, en términos de la direccionalidad de la orientación, por ejemplo. Y eso ya cambia tu manera de ver la percepción y muchas otras cosas. Pero bueno, entonces, independientemente de la utilidad que puede tener para estudiar el comportamiento animal, yo creo que el comportamiento animal sigue siendo secundario para nosotros. Yo creo que les interesa más a los zoólogos y podemos ayudarles metodológicamente a los zoólogos y a los ecólogos a entender ciertos patrones de las especies y en los hábitats, y sería relevante solo cuando queramos hacer conducta comparada, pero la conducta comparada no es tan sencilla, porque para comparar, primero tienes que tener sistemáticamente analizados dos tipos vamos a llamarle así, de especies distintas, ¿no? Entonces, normalmente comparamos siempre contra el humano. Pues sabemos muy poco del humano. Y además, ¿de qué humano vamos a comparar? Los humanos somos distintos de acuerdo con nuestra formación social, nuestra cultura, la variedad o variación de medio de contacto o convencional que nos tocó. Entonces, tenemos primero que hacer comparaciones entre humanos y entre edades de humanos, porque cambiamos mucho. ¿Qué es un humano? El niño de 3 años, el señor de 76 años que les está hablando, ustedes que están entre los 20 y los 30. ¿Cuál es el humano? El que habla inglés, el que es matemático, etc. Entonces tenemos una diversidad que nos hace muy difícil todavía tener estándares para hacer conducta comparada. Y al mismo tiempo tenemos que elegir una especie contra la que queremos comparar. Entonces, los psicólogos comparan normalmente contra la rata blanca o la paloma, pero ¿qué importancia tiene la rata blanca y la paloma? Que se ha hecho mucha investigación con ellos. Sí, bueno, pero eso no es una razón teórica. Es decir, vamos a comparar al comportamiento humano contra una especie que se caracteriza por ser una invención del laboratorio y que vive en jaulas toda su vida. ¿Qué es lo que vamos a comparar? Bueno, a lo mejor los podemos comparar contra la gente que está recluida toda su vida. A lo mejor es un criterio de comparación, por ejemplo. Pero no creo que de eso se trate. Entonces, el estudio de la conducta animal, creo yo, es porque nos facilita ver ciertas cosas que sería muy difícil hacerlo con humanos, y que incluso pudiéndolo hacer, sería muy difícil verlo. Es decir, siempre cuando partes de la simplicidad,
puedes identificar cosas y después ver cómo esos criterios se están cumpliendo o se están teniendo lugar en situaciones en donde no es tan fácil, no es tan obvio que aparezcan, ¿no? Y eso es, yo prácticamente lo que estoy publicado de conducta animal son los experimentos que hice hace 15, 20 años, que los tenía guardados, y ahora no voy a hacer estudios de animal, a menos que quiera ver alguna cosa que metodológicamente me facilite el animal, pero si no, no. Ok, doctor, muchas gracias por su respuesta. Vamos para la siguiente pregunta. ¿Qué opina de la representación del campo por los sistemas dinámicos no lineales y cómo ha influido en su trabajo la utilización de esta herramienta matemática? Bueno, pero vamos a empezar por la segunda parte. No la he usado, he hablado de la conveniencia que puede tener usarla, pero no estoy muy seguro todavía de si es conveniente o no es conveniente usarla ahora. Es decir, lo que se plantea originalmente es que las características que definen el análisis de sistemas dinámicos no lineales es compatible con un análisis de campo, tal como se plantea en psicología. Es decir, el problema es que el análisis no lineal lo puedes aplicar a cualquier cosa mal. Es decir, de hecho es lo que está pasando. Es decir, hay una revista ya sobre análisis no dinámico no lineal en psicología, y lo usan psicólogos clínicos, psicómetras, cognoscitivistas. Como puedes usar el álgebra para cualquier cosa, el análisis de correlación, la regresión lineal. Es decir, el instrumento matemático, vamos a decir que es prostituible. Y normalmente se prostituye. La teoría neodarwinista de la selección natural es una teoría de tipo estadística. Pero ¿por qué la transformación de la vida tiene que seguir los principios de la estadística? ¿Quién les ha dicho eso? No, porque Fisher pudo sacar un modelo estadístico de las variaciones de población de los chícharos de Mendel, y de ahí ya dijeron, así es como opera la selección natural, pero sobre los genes, y todo el mundo lo aceptó. Pero no hay evidencia experimental de nada, ningún biólogo serio te acepta eso. Pero bueno, entonces la matemática la puedes usar hasta para describir el aparato intrapsíquico de Freud, no hay ningún problema. La matemática es un sistema de representación y de cálculo. Si no la usas bien, calculas mal. Y si la usas mal, representas mal. La matemática en sí no te aporta nada, a menos que tú tengas muy claro qué es lo que te puede aportar. Entonces, en principio, los sistemas dinámicos no lineales son importantes porque una de las características del comportamiento psicológico, y yo creo que de todos los fenómenos, es que no cambian linealmente. Es decir, a partir de un punto no puedes predecir el segundo punto. Y no es un problema de estadística, ojo, aunque la otra forma es entrarle a modelos estadísticos. Y de hecho, los sistemas no lineales empiezan también con series de tiempo, pero no las usan como predicciones estadísticas. Las usan como descripciones de cambios, que es distinto. Te puede hablar te puede dar una visión general de la naturaleza de los cambios que van teniendo sucesivamente lugar en un momento determinado, pero no te explica por qué tienen lugar esos cambios. Simplemente es una forma de representarlos.
Se acabó. Y de poder representar algo que con los sistemas de descripción que usamos normalmente de estadística descriptiva son muy lineales, pues podemos ver que hay cambios, pero no sabemos si esos cambios que se nos presentan a veces como, bueno, aquí ocurre pero luego pasa esto, y luego si lo vemos a largo plazo y lo medimos y lo representamos, nos demuestra que hay una cierta invarianza dentro de los cambios. Entonces suponemos que el análisis dinámico lo que nos puede proporcionar es qué tipo de invariantes ocurren dentro de lo que normalmente vemos como cambios todo el tiempo. Esa es la idea. Puede ser interesante, pero yo todavía no estoy muy claro de cómo se puede usar. Al principio lo iba a usar, pero mostrar un patrón de recurrencia, es decir, aquí se ve que hubo cambios, aquí no dice nada que si lo no te dice nada más que si lo ves en una buena descripción de datos de tipo lineal. Aquí hubo cambios, aquí no hubo cambios. Entonces, es muy elegante para algunos porque parece que eres muy sofisticado, pero no te dice absolutamente nada. No te dice absolutamente nada. Entonces, el problema es cómo podemos usar la herramienta. Pues claro, para usar la herramienta tenemos que tener, lo primero que tenemos que tener es en qué usarla. Y el problema de la psicología es que no tenemos en qué usarla. Entonces, a veces hacemos un experimentito, hacemos la nueva análisis matemático, nos sale una cosita nueva y decimos, ahora sí ya somos innovadores. No, eso no es nada. Eso no es la manera de proceder. Entonces, le comentaba yo hace poco a Hugo Palacios que se tiene que analizar con mucho cuidado cómo usarlo y para qué usarlo. Que en principio es compatible, sí, pero hay mucha gente que lo usa para cosas que no son compatibles y les da el mismo dato porque la herramienta te lo permite, ¿no? En general el martillo no es para abrir nueces, pero hay gente que abre nueces con martillos. Bueno, está bien. Rompe un poquito más la nuez, la muele y todo eso, sí, pero el martillo no es para eso, ¿no? Los martillos se hicieron para otra cosa, se hicieron para clavar básicamente para clavar. Aunque puedes pegarle a rocas, puedes destruir un coche y todo eso, pues esas son prostituciones del martillo en términos tecnológicos, ¿no? Aunque Darwin diría que son contactos de extensión, pero no. Entonces, yo creo que es algo que en principio puede ser muy útil, pero en este momento no le veo aplicabilidad inmediata que haga un cambio con respecto a lo que hacemos normalmente, ¿no? Ok, doctor, todavía tenemos algunas otras preguntas. No sé si usted tendría un poquito más de tiempo o hasta qué hora tendría usted disponible. Unos 20 minutos más a lo que habíamos planteado, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Para que doña Eve no me regañe. ¿Considera que teoría de la psicología guarda afinidad con otras propuestas teóricas no mediacionales como la psicología ecológica de Gibson o los enfoques en activos de la cognición? La teoría de la psicología es un sistema lógico, integral, coherente, consistente. Gibson trata un pedacito. No sé si eso responde. Sí, está bien. Okay. El problema es que haría Gibson para estudiar el fenómeno del lenguaje, por ejemplo. Nada. Sí. Todo lo que
muchas de las cosas que hizo Gibson, etcétera, que puede estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, porque Gibson es un poco fisicalista. Eh, ahora están siendo analizadas en dos tesis, la de Fabio y la de Víctor. De hecho, todo lo que serían patrones de tipo prolativo tendrían que ver con todo lo que estudia Gibson en los primeros 2 años de vida del niño. Y lo vemos obviamente de manera muy diferente. Es decir, no es incompatible, pero es muy incompleto y hay cosas que simplemente no encajan, ¿no? Ok, gracias. Vamos con una siguiente pregunta. Por cierto, la que era la más brillante era la mujer, más que James, era Eleanor, la picudita. Aunque todo el mundo le da el mérito a él, es parte todavía de nuestra cultura. No machista, pero sí masculinista, ¿no? Era Eleanor Gibson la innovadora. Ok, vamos con una siguiente pregunta. En su trabajo de teoría de la psicología refiere que el lenguaje es una práctica exclusivamente humana. ¿Usted consideraría que en algún momento se incluiría ciertas entidades artificiales? Lo último que dijiste es ¿qué? Eh, ¿Se considera que en algún momento qué? Si considera que en algún momento se incluiría ciertas entidades artificiales, haciendo alusión a la inteligencia artificial. ¿Sociedades artificiales? No, entidades artificiales. Si usted consideraría que en algún momento se incluiría ciertas No, entidades artificiales. no tiene ningún sentido. Los robots y las computadoras nunca van a tener lenguaje. Hablamos metafóricamente del lenguaje de las computadoras, pero no es lenguaje. El lenguaje de las computadoras es el lenguaje técnico que los que diseñan computadoras les ponen a las computadoras. Pero ese es el lenguaje de los que lo hacen, no el de las computadoras. Las computadoras no tienen lenguaje. Sí. Ahí hay un problema justamente de desplazamiento, ¿no? Toda la gente que trabaja con computadoras y robots y inteligencia artificial desplaza las características y funciones de aquellos que diseñan y construyen y hacen operar esos sistemas a los sistemas como tales, como si fueran propios de ellos, lo cual es un absurdo, ¿no? Y bueno, ya hay mucha ficción. Algún día los robots, no sé qué, sienten los robots, no, pero los robots no pueden sentir, por definición. Por definición no pueden sentir. Hay cosas que no tienen sentido siquiera planteadas, pero a la gente les gusta eso y bueno, muchos viven de eso. Escriben libros, hasta hay revistas, pero bueno, así somos los seres humanos. El día que un robot clone a un hombre, ese día te doy la razón. Pero sin estar programado, ¿eh? Para hacerlo. Ok, doctor. Pues no se puede, ¿verdad? Ni va a ocurrir, ya lo sabemos. ¿Verdad? Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta. Después de sociopsicología y teoría de la psicología, ¿cuál sería su siguiente proyecto en el que está trabajando? Bueno, ahorita estoy a punto de acabar una colección de artículos, algunos publicados, otros sin publicar, que los escriben, que son corolario de teoría de la psicología. Tratan sobre distintos aspectos. Uno va a ser sobre el lenguaje, obviamente. Otro va a ser unos ya están publicados en acta, el del objeto de conocimiento, sobre el desligamiento funcional, sobre el concepto de explicación. Ahorita va a salir uno sobre
activación y funciones disposicionales. Hay un artículo como de 80 cuartillas que escribí para un libro en Brasil, que ahora lo están traduciendo al inglés también, que se llama Los conductismos actuales, y que habla sobre la transición de teoría de la conducta a teoría de la psicología. Hay otro sobre la dimensión política del comportamiento. Otro sobre por qué el comportamiento psicológico no evoluciona. Y otro sobre problemas de tipo metodológicos en el análisis de campo, ¿no? Entonces va a ser un libro como de 400 o 450 páginas, algo así también. Todavía no se los digo a los de la editorial, estoy esperando acabar el penúltimo artículo o el antepenúltimo artículo para decirles, para no estresarme yo con fechas. Y después, cuando me jubile, que será muy pronto, supongo, que ya me cansé de la universidad, de los colegas y de muchos de los estudiantes, a lo mejor escribo un libro sobre epistemología. Tengo ahí muchas notas, ya tengo como 20 o 30 páginas de notas para desarrollar. No sé si lo voy a hacer o no, no lo sé tampoco, pero bueno, es una posibilidad. Ok, doctor. Las siguientes preguntas las va a hacer Jonathan. Son cuestiones que a él particularmente le interesan, así que te cedo la palabra a Jonathan. Ya, buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? ¿Me escucha claramente? Claro que te escucho, sí, claro que te escucho, sí. Ya, muy bien. Bueno, te oigo y te escucho, ambos. Ah, ya. Muy bien. Bueno, antes de darle mis preguntas, bueno, antes que nada, quisiera agradecer, ¿no?, que haya aceptado esta entrevista y poder conocerlo, aunque sea virtualmente, ¿no? Nosotros, varios de aquí, hemos leído varios de sus libros, artículos durante todo el pregrado y tenemos la esperanza, ¿no?, de poder concretar alguna línea de investigación inspirados en su obra, ¿no? Que hay para todos, ¿no? De verdad, hay para todas las áreas. Bueno, eso quería decirle, ¿no? Personalmente, de repente algunos aquí comparten eso y bueno, me ha parecido muy interesante su último libro. Responde varias dudas, ¿no?, que se tenía a lo largo de estos años con teoría de la conducta. Y ya yéndome a la pregunta, digamos que lo que más a mí personalmente me llamó la atención fue el capítulo sobre la individuación y el devenir psicológico, ¿sí? Sí. Lo que ahorita le pediría sería que nos cuente un poco, ¿no?, cómo fue gestada, ¿no?, qué fenómenos, qué experimentos le llamó la atención para que pueda sistematizar, ¿no?, esta aproximación que usted hace a lo que tradicionalmente se conoce como desarrollo, ¿no?, o evolución psicológica, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el campo de la individuación parece ser que es el que toca la naturaleza misma de lo psicológico y que tiene que ver con la famosa psicología diferencial de principios del siglo XX, que dio lugar a la psicometría y a las teorías de la personalidad y todo eso, y algunas teorías del desarrollo. Es decir, el concepto de desarrollo tiene el problema de que se supone que tienes un núcleo y en ese núcleo, de una manera u otra, va a resultar algo ya predeterminado. Si se vamos a hacer un desarrollo turístico, quiere decir que partes de unos terrenos con ciertas características
pero ya sabes que ahí vas a construir distintos edificios, cómo están los edificios, cómo se van a comunicar, quién va a vivir en ellos. Es decir, ya está predeterminado. Siempre el concepto de desarrollo está predeterminado el final. Desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo de lo que quieran. Entonces, si lo psicológico está caracterizado porque es circunstancial, por definición, pues la manera en que un individuo se conforma como individuo es también circunstancial y por lo tanto hay que hablar de un devenir, es decir, de lo que puedes llegar a ser. Que eso es lo que quiere decir devenir. Devenir es quiere decir que empiezas y puedes llegar a hacer algo, pero no especifica que vas a llegar a algo. Simplemente que algo va ocurriendo en el transcurso. Eso es un devenir, es un transcurso de cosas, pero no está fijado qué ocurre en esas cosas. Y ese devenir empieza cuando naces y acaba cuando mueres. Hay 2 puntos ceros. El nacimiento y la muerte, justamente se toca el punto cero. De hecho, el problema de la individuación no es en sí mismo un problema psicológico, por eso lo puse como una extensión. Es decir, el problema de la individuación es un problema social. Es todo lo que llamamos, entre comillas, psicología del desarrollo, psicología, tiene que ver con la socialización de la entidad biológica que nacemos. Eso es. Y el concepto de individuo es un concepto social. El individuo social no es lo mismo que el individuo psicológico. De hecho, en biología tienen un problema con el concepto de individuo, porque entre otras cosas, lo que aparentemente son individuos no lo son, todos son biontes, incluso las bacterias. Una bacteria contiene a otra bacteria dentro. Todos los protozoarios contienen bacterias dentro. Y todos los organismos procelulares contienen a otros organismos, son biontes y simbiontes. Entonces, en biología el concepto de individuo es muy discutible, porque además incluso el simbionte siempre está en relación con un hábitat determinado, de tal manera que si le cortas el hábito no tiene ningún sentido. O sea, si tú le quitas el agua a un pez, ese pez no existe. Entonces, aunque hablamos obviamente de individuación en biología, que tiene que ver básicamente con la reproducción de un organismo en otro organismo, es un concepto de reproducción más que de funcionamiento. El concepto de individuo es básicamente social y lo trato en el capítulo 2 de Teoría de la Psicología cuando hablo de la historia natural de lo psicológico. Es decir, lo psicológico empieza cuando socialmente la formación establece la diferenciación de individuos en términos de responsabilidades y como parte de clases distintas. Ahí surge el concepto de individuo, antes no hay concepto de individuo. Entonces, el proceso de individuación es básicamente un proceso social y se ajusta a criterios sociales, obviamente, ¿no? En eso creo que los antropólogos han sido un poquito más sensibles que los psicólogos para estudiarlo. Lo que podemos estudiar nosotros es cómo van apareciéndose y en qué dominios y de qué manera se integran funcionalmente distintos tipos de contactos a lo largo de este proceso de individuación. Eso es todo. Es decir, cómo emergen los contactos en la individuación. Pero lo que estamos estudiando son los contactos dentro de un dominio social correspondiente, de tal manera que el famoso proceso del devenir, que es un proceso fundamentalmente de apego, inicialmente, es un proceso social, no es psicológico. El famoso rombo del apego que pongo ahí en el libro es un proceso social, no es un proceso psicológico. O puede ser un proceso ecológico en algún tipo de animales, fundamentalmente aquellos que surgen con dependencia
de los progenitores para sobrevivir y que tiene que ver fundamentalmente con algunas clases de vertebrados, ¿no? Y se acabó. Entonces podemos estudiar cómo se conforma un individuo particular en términos de ciertas de las características de los patrones reactivos en su historia, que es lo que llamamos estilos. Todo lo que estudiamos como psicológico es la conformación de la historia individual, eso es todo. De una historia individual como historia que tiene una función disposicional en un campo. O cómo un sujeto adquiere patrones reactivos que son efectivos como competencias, y ahí sí tengo que usar el término competencia porque es en un dominio social y hay criterios de eficacia como competencias dentro de su integración en un determinado social, de acuerdo con un rol y todo ese tipo. Pero siempre es el horizonte social el que priva sobre lo psicológico. Lo psicológico siempre es secundario. Y eso es algo que se deriva de TP y que la gente todavía no lo pesca. Es decir, lo psicológico es una dimensión colateral de lo biológico y de lo social. Solita no tiene mucho sentido, de hecho no existe. Es algo que inventamos nosotros los psicólogos para estudiar ese componente individual dentro de los procesos biológicos y de los procesos sociales que ni la biología ni la ciencia social consideran porque estudian fenómenos de tipo molar distinto a la nuestra. Entonces nosotros molecularizamos una parte de la ecología y molecularizamos una parte de la formación social y desde la perspectiva del individuo respecto a lo que conforma su hábitat o su medio social, establecemos el concepto de contacto funcional, pero los contactos funcionales ocurren intermitentemente. De hecho, la psicología es totalmente discontinua a lo largo de la vida biológica y de la vida social. Son malas noticias para los psicólogos, ¿verdad, Darwin? Exactamente. Entonces eso es. Entonces hacer experimentos, pues es muy difícil hacer experimentos. Puedes hacer experimentos simplemente para comparar, por ejemplo, historias distintas, cómo influyen disposicionalmente. Para comparar si un tipo de competencia facilita como parte de la historia también la adquisición de otra transferencia o de otra competencia, etcétera, pero puedes hacer estudios longitudinales de tal manera que puedas ir viendo cómo van cambiando el tipo de contacto en una misma situación. Pero son estudios observacionales, fundamentalmente no son experimentales y son muy difíciles de llevar a cabo. Justamente es parte del problema que tenemos, es decir, que las cosas interesantes no las podemos hacer porque no te puedes meter 24 horas en la casa de una persona a ver cómo, y luego compararlo con otra casa a ver cómo los distintos tipos de circunstancias van generando formas diferentes de contactos funcionales y de establecimiento de patrones reactivos distintos, etc. Pero eso es lo que se puede hacer. Ok, sí, justo mi siguiente pregunta... De hecho, Piaget lo hizo con sus hijos. Sí, Piaget agarró a sus hijos para estudiar eso, claro. Sí, justo mis siguientes preguntas estaban relacionadas a eso, ¿no? A las limitaciones de los métodos de la investigación actual para, por ejemplo, estudiar las relaciones de apego, ¿no? O las dimensiones que usted menciona, ¿no? Como la empatía, ¿no? Y que es parte sí, del también... apego, o sea, hay tres dimensiones en el apego. Uno que llamas la empatía, que simplemente quiere decir que compartes lo que llamaríamos los patrones reactivos de tipo afectivo e inefectivo. Eso es muy kantoriano, es decir, no lo que haces, sino lo que te pasa. Reaccionas de la misma manera ante lo que pasa que los otros.
y eso después le llamas emociones, sentimientos y todas esas cosas. Justamente lo aprendes de esa manera. Comparte los patrones reactivos, activos, comunes a todo el grupo de pertenencia en términos de interacción con otras cosas. Entre otras cosas, aprendes el lenguaje, es una de esas características. Y la tercera dimensión del rombo ese de apego es el reconocimiento de lo que es familiar y de lo que no es familiar, de lo que te acercas y de lo que te alejas. That's all. Y eso lo puedes analizar en animales como los que te digo que los etólogos lo han estudiado mucho con aves fundamentalmente. Y nosotros lo podemos analizar en humanos. Puedes hacer estudios observacionales muy restringidos, semi-experimentales de cambiar alguna cosa, pero en general hay muchas limitaciones, ¿no? Ok. Bueno, de repente por el tiempo, la última pregunta sería, ¿no? Sobre la línea de investigación, ¿no? De estilos interactivos, ¿no? ¿Cuál es el estado actual, ¿no? De esta línea, ¿no? ¿Y qué metas? Es poquito porque lo que pasa es que para realizar estos estudios nuestras universidades no tienen... una universidad seria tendrías presupuestos para contratar asistentes o tendrías asistentes de investigación permanentes en la forma de técnicos académicos, de tal manera que las líneas de investigación pudieran desarrollarse al margen de si hay estudiantes interesados en el posgrado o no hay estudiantes interesados en el posgrado. Entonces, como depende de que hay estudiantes interesados en el posgrado, cuando no hay estudiantes interesados en el posgrado, pues no podemos hacer estudios. Entonces, el último estudio sistemático fue la tesis de doctoral de Darcy Martínez. Publicamos en el Psychological Record una parte de sus estudios con 3 estilos interactivos, demostrando que es un efecto confiable, sistemático. Darcy está tratando de desarrollar una preparación experimental que sea sensible a los 8 estilos interactivos. Estamos tratando también de establecer una metodología para el estudio de lo que llamamos estilos de agregación. Y los estilos interactivos son siempre del individuo frente a circunstancias impersonales. Los estilos de agregación son frente a personas, o sea, tienen que ver con relaciones interindividuales. Pero pues todo depende mucho de que tengas personas interesadas en trabajar o no trabajar. Y como son áreas nuevas, pues te lleva mucho tiempo. Lo de estilos prelativos y prolativos, que son estilos que tienen que ver con las conductas prelativas y prolativas en los primeros 2 años y que después pueden conformar formas de interactuar con lo que llamamos la textura y la diferenciación del ambiente. Si lo que percibes, cómo percibes, qué te gusta, qué no te gusta, ese tipo de cosas. Eso es parte de la tesis de Víctor. Y es muy difícil porque para encontrar una preparación experimental sensible y después para poder tener un sistema de registro de datos que te permita, de hecho, describir lo que estás viendo que describe cuantitativamente, pero que no puedes describir así en términos puramente coloquiales. Toma tiempo, entonces, cuando además viene el coronavirus y te suspende todas las posibilidades de hacer los experimentos cuando ya tienes todo el sistema
de la preparación y el sistema de medición, pues todo va tardando. Entonces son cosas que van muy despacio y, bueno, están ahí escritas y la gente puede empezar a hacerlo por sí mismo, ¿no? De hecho, el libro de TP es en alguna manera simplemente un mapa de sugerencias para la investigación. Es decir, dado que es un planteamiento teórico nuevo, pues todo está para investigarse. En esos términos, puedes enriquecerte de la investigación previa como sugerencias, como pistas, pero para estudiarlo sistemáticamente todo está por empezar. Ok. En una disciplina tan caótica como la psicología, pues no tiene nada de raro, ¿no? Bueno, a ver, el último minuto, una última pregunta, si me permite. Es sobre el supuesto de maximización, ¿no? ¿Qué problema existe con el supuesto de maximización, ¿no? ¿Y qué alternativa tenemos para analizar los fenómenos de conducta de elección desde TP, ¿no? No hay conductas de elección. Hay elecciones, pero no hay conductas de elección. Y la elección es un resultado de cualquier tipo de conducta, pero no hay conductas de elección, como no hay conductas de pensamiento. ¿O sí hay? ¿Las puedes identificar? Esa es la típica reificación por los operantes. Inventan un tipo de conducta que no existe. Lo que llaman conducta de elección es si respondes en uno o en otro, pero responder en uno es responder en uno, no es una conducta de elección. Responder en otro es responder en otro, no es una conducta de elección. ¿O cuál es la conducta de elección antes de que respondes? ¿En uno o en otro? Es un absurdo eso. Se nos está muriendo aquí un compañero. Ay, Entonces, no, eso son las confusiones conceptuales. Además, todos son modelos económicos que vienen del marginalismo, que ni siquiera lo saben ni Racklin, ni Baum, ni ellos, porque no han leído. Pero bueno, es puro marginalismo económico. Son teorías que vienen del utilitarismo de Bentham, entre otras cosas, pero bueno. Pero bueno, los psicólogos, ese es el problema, es que agarran cosas que no saben ni de dónde vienen. Agarran una rata, le ponen 2 palancas y dicen que ya están estudiando eso. Está bien. Nadie maximiza ni nadie minimiza. Esos son términos económicos que provienen de la teoría marginalista, ¿no? Y de las concepciones del libre mercado del siglo XIX también, de finales del XIX, en Austria. Entonces, si no has leído economía, pues no sabes de qué te están hablando y de repente creen que, la conducta de elección, ¿cuál conducta de elección? Es como la conducta de toma de decisiones. ¿Cuál es la conducta de toma de decisiones? ¿O cuál es la conducta de amar o la conducta de pensar? ¿O la conducta de sufrir? Es absurdo, es volver a cometer los errores de traducir a conducta términos del lenguaje ordinario que no son actividades. Pero bueno. Bueno, doctor, una vez más agradecerle por su tiempo y bueno, todos aquí hemos quedado interesados, ¿no?, en su trabajo y también tenemos muchas otras preguntas guardadas, ¿no? Bueno. No sé si puede haber la posibilidad, ¿no?, en el tiempo que usted disponga, ¿no?, de alguna otra segunda entrevista, ¿no? No sé cómo estará de sus tiempos, ¿no? Muy bien, nos ponemos en contacto y ahí vamos viendo, ¿sí?
Ajá, sí, con Lando ahí ya va a coordinar y nosotros nos ajustamos a sus tiempos. Muy bien. Sí. Y bueno, de mi parte, muchas gracias. Un saludo por allá, que todo le vaya bien, en esta Gracias. situación caótica, ¿no? Mundial que estamos viviendo, ¿no? Pues sí. Entre otras cosas porque lo que se está mostrando es que la falta de investigación básica en biomedicina, Sí, este, y, y la mala llamada investigación clínica de las farmacéuticas ha ocasionado que no se sepa cómo actúa el coronavirus, a través de qué es lo que haga, porque hay contagiados que no tienen ningún tipo de síntoma, por lo tanto no están enfermos, y porque hay gente que se enferma y se muere, y porque hay gente que se enferma y se recupera, y porque hay ancianos que salen a los 104 años del hospital, y porque hay jóvenes de 20 años que se mueren a los 2 días, simplemente porque no tienen la menor idea. Entonces, nuestra medicina epidemiológica es la medicina del sentido común. Si eso es contagioso, pues lejos, y procura taparte para que no escupas y se acabó. No es mucha sabiduría, ¿no? sí, Es lo mismo que está, hubieran hecho en el siglo XIII, pero bueno, sí, está difícil. Bueno, ahí no así sé, es. Lando, No, Darwin, doctor, Diego. igualmente, muchísimas gracias por esta entrevista, por su tiempo. Igual me ha sido un honor haberlo conocido, al menos por este medio, ¿no? El video virtual. Ya me Eh, pusieron cara. sí, y como digo, ¿no? Ya coordinamos para una posterior oportunidad volver a reunirnos, ¿no? Muy bien. Así que no, igualmente reiterar simplemente las gracias y no sé si los demás compañeros quisieran decir algo, Diego, Darwin. No, igual, solamente comentar que ya nos estamos viendo por ahí y espero que se encuentre bien en estos días. Exacto. Ok, Darwin, muchas Lo gracias. mismo, lo mismo. Un agradecimiento de todas maneras por su tiempo. Muy bien, Listo, gracias. doctor. Entonces ya hasta otra oportunidad nos estaremos viendo. Cuídese Claro que sí. mucho y muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego, cuídese.